Iniciamos grabación. Listo, empezamos de una vez con la clase sota de filosofía a cargo del maestro Saulo. No se olviden que si tienen alguna duda o consulta pueden hacerla a través del chat o de preferencia activen su microfonazo. A ver. Estaba comiendo mi gelatina, mi desayuno. Así es, estamos fitness, para verano, para el bikini, para mostrarlo. Gracias hijos míos, como siempre. Contento de estar aquí. Ya recargaron 2 horas más para la sesión familiar, ¿no? Para pasar tiempo de calidad, tiempo en familia, como dicen. Así es. Muchas gracias. A ver, por acá. Hoy día nos toca el último tema fijo para el área ABC. Sí o sí viene, lógica. Estética, lógica, ética, epistemología son temas fijos. Oye, buena, soy ese. Tan pobre es que desayuna gelatina. Es verdad, soy pobre, pero no porque sea filósofo, ¿ah? Soy pobre porque nací en el Perú, hijo mío, así es distinto. Evidentemente hay diferencias, hay niveles, como se dice. Muy bien. Ya. Es más, ¿no? Mira, ya no soy tan pobre, ahora tengo 2 gelatinas, ¿no? Puedo darme el lujo de comer una más. Se acaba el ciclo, ahora, ¿quién va a ser mi papá? Los filósofos siempre son así. No, hay quienes promovían el holocausto, por ejemplo Heidegger, ¿no? Heidegger era nazi. Con agua de caño, no, el agua de caño no tiene sabor, tiene que ser agua del desagüe, ese tiene más sabor. De 50 céntimos, ya no hay gelatina de 50 céntimos. Ya, perdón. La de bolsita, no, ya. Están contando su vida ustedes, no, la de bolsita, gelatina en bolsita. Ya, vale. Vamos a empezar entonces. A ver. Uno ahorrando para una gelatina y yo comiendo 2. Así es, para que vean los lujos que me doy. Bien, vamos a empezar con la teoría general. A ver, vamos a empezar con la teoría general.
¿Ah, sí? ¿Tienes tizas? Sí. ¿Qué tizas tienes? Pero esas por lo general tienen como que grumos que no pintan, por eso compré otras. Pero está bien. Sí, sí. Ah, ¿y a qué marca de tizas han comprado? Esta de Galarteco. Ah, sí, por eso compré otra marca, porque no sé qué pasa, hay como que algunas que no pintan, no sé por qué. Sí, por eso compré otras. De hecho, ahí abajo tienen otro tipo de tiza, otra marca. Ah, lo que pasa es que sí compran varias diversas de Marcas. marcas. Qué raro. Entonces, ahorita compro full Arteco, ¿no? Ah, sí, por eso compré otras también. ¿Qué pasará con las Artesco? Algunas salen bien, otras salen mons. Gracias, Pedro. Ya, vamos a empezar aquí con lógica. Salmonelosis por comer gelatinas con agua de desagüe en un hospital. No, no creo. A lo que no mata te hace más fuerte, como dicen, ¿no? Claro, hay perros de la calle que comen basura y mira, son más recios que un perro fino, ¿sí? Claro, obviamente, ¿no? Tú, por ejemplo, comes un ceviche de la calle y estás agonizando, ¿no? La gente que come todos los días en la calle es más recia, ¿no? Más resistente, ¿eh? Ha desarrollado, pues, anticuerpos fuertes. Bien, empezamos con la lógica, muy bien. Ya está. Hablemos primero de la definición. ¿Qué es la lógica, profesor? Sabemos la lógica es, vamos a poner aquí, ya no es una disciplina filosófica, es una ciencia formal. Es una ciencia formal, muchachos. Es una ciencia formal que estudia la validez de las inferencias o razonamientos. ¿Correcto? Muy bien. Bien, entonces recordemos esta definición porque es muy importante. Recordando nuestra clasificación de las ciencias, sabemos que la lógica está dentro del grupo de las ciencias formales. Y más aún que su objeto de estudio no es algo concreto, sino algo abstracto, como la validez de las inferencias o razonamientos. Pero para poder comprender mejor la definición, previamente tenemos que ver algunos conceptos clave. ¿Cómo cuáles, profesor? Hablemos de aquí de los conceptos básicos. 2. Conceptos básicos. ¿Correcto? ¿Cuáles son los conceptos básicos de la lógica? Primer concepto que tenemos que aprender o manejar dentro de la lógica, el concepto de proposición. El concepto de proposición. La proposición. ¿Qué es la proposición, profesor? La proposición son enunciados que cumplen una función del lenguaje. ¿Cuál es la función que cumplen? Vamos a poner aquí, son enunciados que cumplen, primero que nada, hay muchos tipos de funciones y la función lingüística o la función del lenguaje que cumple la proposición es la función declarativa, Función declarativa a la que también, por cierto, se le puede llamar función referencial o también llamada o función informativa del lenguaje. ¿Por qué se le llama de este modo? Porque nosotros, cuando usamos el lenguaje de esta manera,
usamos el lenguaje para referirnos o informar sobre objetos o hechos de la realidad. Por eso también se llama función declarativa. Lo que declaramos, lo que decimos, es una afirmación o negación sobre los hechos del mundo que podemos observar. En ese sentido, pongamos un ejemplo. Pongamos aquí el ejemplo siguiente. Vamos a poner el ejemplo de 1. A ver. Primer ejemplo, 1. En el ejemplo decimos la pizarra es blanca. Ya, esto, profesor, es falso. Sí, yo sé que es falso, pero lo interesante es que a pesar de que es falso, esto de aquí es una proposición. ¿Por qué, profesor? ¿Las proposiciones no solamente son verdaderas? No, las proposiciones son enunciados que pueden ser verdaderos o también pueden ser falsos. Pero lo más importante es que son proposiciones, y recuerda, mire, escucha el nombre. Se le llama proposiciones porque estos enunciados proponen una información. Yo propongo que la pizarra es blanca. Obviamente no concuerda, no coincide con este caso, es falso, pero aún así estoy proponiendo algo y por eso es una proposición. Hay casos donde lo que voy a proponer sí coincide. Por ejemplo, pongo aquí la pizarra es oscura. En este caso sí coincide con el objeto o el hecho. Es verdadero y también es una proposición. Ambas son proposiciones, solo que una es verdadera porque lo que declaré coincide con el hecho, con el mundo, con el objeto, y en la primera lo que declaré no concuerda o coincide con el hecho. Ah, ya, profesor. Pero entonces, profesor, como usted dice, las proposiciones se caracterizan por poder tener un valor y ese valor puede ser verdadero o falso. Así es. Puede ser verdadero o puede ser falso. F en el chat. Así es. Ya está. Los españoles comen un ceviche y para el hospital o para el lobby. ¿En qué momento hablamos de eso? Bueno, aquí ceviche con su embutido de carne sospechosa. ¿Qué? Pero mira, creo que está dando buenas ideas. ¿Te imaginas que de aquí a un futuro su compañero o su compañera arme un ceviche embolsado así tipo, no sé, pues, ¿no? Así como venden ajinomen para preparar al instante, un ceviche al instante. ¿Quién sabe, no? Está produciendo ideas. Pero lo que voy es que una proposición tiene estas dos características. De aquí podemos inferir y reconocer lo que no es una proposición. Vamos a poner aquí lo que no es una proposición. Notita. Si tú me preguntas, ya, profe, más o menos le entiendo, pero, profe, entonces me pregunto, ¿qué no es una proposición? ¿Qué no es una proposición? Si me preguntas qué no es una proposición, las oraciones que no cumplen funciones declarativa o referencial. Las oraciones que no pueden ser ni verdaderas ni falsas. O sea, si quieres que lo esquematicemos, por acá un favor, si quieres que lo esquematicemos, vamos a dibujar este círculo que representa al conjunto de todas las oraciones que hay o existen en nuestro lenguaje. Hay muchos tipos de oraciones y solo algunas oraciones, para ser más exacto, las oraciones que cumplen la función declarativa, informativa o referencial, son las que llamaremos proposiciones, porque son las que proponen información. Mientras que hay oraciones exclamativas, hay oraciones desiderativas, hay oraciones dubitativas, hay oraciones interrogativas, hay oraciones imperativas, y ninguna de estas oraciones propone algo. Como no propone nada, no pueden ser ni verdaderas, no pueden ser tampoco falsas. ¿Correcto? Acabadito en forma. Muchas gracias. Ya está. Entonces, en ese sentido, lo que no es proposición son los otros tipos de oraciones. Por ejemplo, la oración interrogativa. Interrogativa. Ah, ya, profesor. O sea que si yo me pregunto ¿qué hora es?
¿Esto que me pregunto es una proposición? No, porque no estoy proponiendo nada. No digo que son las 5, no digo que son las 6. Preguntarme qué hora es hacer una oración donde no hay afirmación ni negación. No hay una propuesta, por eso no es una proposición. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, otro tipo de oración, la oración imperativa. Por ejemplo, como cuando tu mamá te dice, oye, ya, vete de la casa. Te bota, ¿no? Ya. En esa oración, ¿hay alguna proposición? No hay una proposición. Solamente hay una orden, un mandato, una dirección. Vete de la casa. No es ni verdadero ni falso porque no estás tratando de describir un hecho, estás tratando de dar una orden. Por lo tanto, no es una proposición. Y tampoco las oraciones exclamativas. ¿Cómo cuáles, profesor? Decir, ¡que viva Chile! Esto tampoco es una proposición. ¿Por qué no, profesor? Porque ahí no estás proponiendo nada. Estás simplemente enunciando algo. Es como decir, ¡feliz cumpleaños! ¿Es verdadero o falso? No es ni verdadero ni falso. Simplemente es una expresión o una exclamación. Nada más. Ya está, hasta ahí. ¿Queda claro lo que es una proposición? Con esto ya puedes responder la pregunta número 1. A ver, ¿qué marcarías? Tú puedes. A ver, muchachos, ¿qué marcarían en la pregunta 1? Para avanzar. Uno, barquito. Correcto. Barquito. Porque dice, las proposiciones son elementos que conforman a los razonamientos. Si bien toda proposición es una oración, no toda oración es una proposición. Esto se debe a que las proposiciones son oraciones declarativas y se diferencian de las oraciones interrogativas, imperativas o exclamativas. Es decir, las proposiciones son enunciados afirmativos o negativos. Muy bien. Clave barquito. Correcto. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 tiene que ver con otro hecho ya. A ver. Hablemos ahora de otro concepto muy importante, que es el concepto de inferencia. Vamos a poner aquí la inferencia. La inferencia. ¿Vale? Vamos a poner aquí la inferencia. ¿Qué es la inferencia, profesor? La inferencia se va a definir por dos aspectos. Escúchame bien. La inferencia, primero que nada, es un conjunto, vamos a poner aquí, es un conjunto de proposiciones, Ya, pero no solo eso, la inferencia no solamente está conformada por proposiciones, sino que además de estar conformada por proposiciones, además presenta relación de coherencia. Y relación de coherencia se entiende como poseer estructura. ¿Cómo así, profe? A ver un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, pero previamente vamos a explicar por qué las inferencias están conformadas por proposiciones y además tienen coherencia. Hablemos entonces de la estructura de las inferencias. La estructura.
Si hablamos de la estructura de las inferencias, muchachos, están conformadas por proposiciones, como decíamos. Aquí, proposición 1. Aquí, proposición 2. Proposición 2. Y proposición 3. Proposición 3. ¿Correcto? Tanto la proposición 1, 2 y 3 son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Pero no solamente son un conjunto de proposiciones, sino que, además de ser proposiciones, van a cumplir diferentes funciones por estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, las dos primeras proposiciones van a cumplir una función a la que le vamos a llamar premisa. Premisa 1, premisa 2, premisa 2 y conclusión. Y conclusión. Y conclusión. ¿Correcto? Ya, profesor, entiendo. Pero, ¿a qué le llamamos premisa, muchachos? Se le llama premisas a aquellas proposiciones que van a servir de base o fundamento para derivar una nueva información a la que se le va a llamar conclusión. Aquí ponemos una analogía. Una inferencia es como una familia, porque está conformada por proposiciones, donde algunas proposiciones van a ser como padres, premisas, que van a procrear y generar un hijo, a la que le vamos a llamar conclusión. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la función de las premisas en la inferencia, profesor? Vamos a poner aquí, ¿qué son las premisas? Para poder esclarecer mejor, las premisas son enunciados base, como base o fundamento, como base o fundamento, como base o fundamento, ¿correcto? Ya está. ¿Por qué como base o fundamento? Porque a partir de la información previa de las premisas vamos a poder derivar una nueva información a la que llamaremos conclusión, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cómo se le llama a la conclusión? ¿O qué es la conclusión? Es un enunciado que deriva de las premisas, Entonces, la conclusión es como si fuera el hijo que deriva de los padres, que son las premisas, ¿correcto? Ya está. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Recordando la información? Muy bien. Con esto ya se puede responder la preguntita número 2. ¿Qué marcarían? A ver. ¿Qué marcarían en la pregunta 2? A ver, leo con ustedes, ¿ya? Dice ahí. Está claro que un argumento no es meramente una colección de proposiciones. Un pasaje puede contener varias proposiciones relacionadas y, aún así, no contener ningún argumento. Para que pueda decirse que existe un argumento, tiene que haber alguna estructura en ese conjunto de proposiciones. Una estructura que capture o muestre alguna inferencia. Esta estructura se describe utilizando los términos de premisa y conclusión. La conclusión es un argumento, o la conclusión de un argumento es la proposición que se afirma con base a otras proposiciones del argumento. Estas proposiciones, las cuales se afirma o se asume que son soporte de la conclusión, son las premisas del argumento. O sea, te está describiendo los elementos que acabamos de señalar dentro de la inferencia. Dice ahí, de acuerdo con el texto anterior, determina el enunciado que contiene las afirmaciones correctas. 1. Un argumento es un conjunto estructurado de proposiciones. Ya, eso sí es correcto. 2. La conclusión de un argumento se sustenta en las proposiciones llamadas premisas. Claro, porque la conclusión, que es el hijo, se sustenta porque proviene de las premisas que son como los padres.
3. El argumento es un conjunto de proposiciones. Ya, eso sí es correcto, pero además posee una estructura coherente. También se llama coherencia a la relación entre premisas y conclusión. Yo lo explico de manera sencilla. Yo les digo, si las premisas hablan de papas, tu conclusión debe tratar de papas. Si las premisas hablan de camotes, tu conclusión debe tratar de camotes. Sería absurdo o inaceptable que las premisas hablen de papas y tu conclusión sea de otra cosa como camotes. O que las premisas hablen de camotes y tu conclusión sea de papas. Tiene que haber una relación. Entonces sería verdadero. Profe, pero entonces no había clave, porque usted me está diciendo que la 1, 2 y 3 son válidos. Ya, es verdad. Aquí, para que haya clave, tenemos que hacer una corrección. En la 1, borren la parte que dice estructurado. Porque si la 1 dijese un argumento, es un conjunto de proposiciones, nada más, sin la palabra estructurado, ahí sería falso. Claro. Pero no podríamos eliminar la 1 porque falta coherencia. Lo que pasa es que cuando nos referimos a esa estructura se refiere a la relación de coherencia. Entonces, si borramos la palabra estructurada, ahí sí tiene sentido decir que la 1 es falso, porque el argumento no solo es un conjunto de proposiciones. Entonces, si eliminamos esa palabrita de la 1, sería la clave casita, 2 y 3. Profe, ¿y la 4? La 4 dice, las premisas son proposiciones que no sustentan la conclusión. Falso, porque recuerda, las premisas son la base que sostienen o defienden, justifican a la conclusión. Clave, casita. Muy bien. Con esto pasamos al siguiente punto, que es un punto muy clave porque ha sido pregunta de examen de admisión en las últimas fechas. Veamos. Además del concepto de inferencia que ya conoces, cabe ver lo que es el concepto de, vamos a poner aquí, los tipos de inferencia. Vamos a poner aquí tipos de inferencia. Los tipos de inferencia. Los tipos de inferencia. ¿Cuáles son los tipos de inferencia que hay, profesor? ¿Cuáles son los tipos de inferencia que hay? Vamos a poner aquí los tipos de inferencia. A ver. Cuando hablamos de los tipos de inferencia, muchachos, vamos a hablar la clasificación de acuerdo a dos criterios. Primer criterio, vamos a clasificar a las inferencias según el tipo de conclusión que presenten, según el tipo de conclusión, según el tipo de conclusión. Muy bien, a ver, profesor, ¿cuáles son las inferencias que hay de acuerdo al tipo de conclusión? Aquí vamos a hablar tanto de la deducción, así como también de la inducción, así como de la inducción. ¿Y qué relación hay entre estas, profe? A ver, vamos a ver ahí. Primero que nada, la deducción y la inducción se van a diferenciar más que, porque yo sé que por lo general en razonamiento matemático o en otros cursos les suelen decir que la deducción es aquella donde va de lo general a lo particular y la inducción al revés, ¿no? Que va de lo particular a lo general. Ya, si bien es cierto, puede ayudarnos en algunos casos, esa distinción no es muy confiable y menos en el tema de lógica. En lógica se clasifica y se diferencia la deducción de la inducción por el tipo de conclusión que presentan. ¿Qué tipo de conclusión presenta la deducción, profe? La deducción presenta una conclusión necesaria, ¿correcto? ¿Por qué necesaria, profesor? Porque la conclusión siempre se va a dar del mismo modo. No puede ser una conclusión distinta en algún caso diferente. Siempre será la misma. A ver, profesor, un ejemplo. Vamos a hablar cada vez de una forma un poquito más técnica. Hablemos de una inferencia donde partimos de una premisa. Premisa 1. La premisa 1 es un enunciado tan sencillo como decir, hoy es lunes. Ya, profesor. Esa es la premisa. Vamos a ver cuál sería la conclusión. La conclusión, profesor, a ver, la conclusión es, si yo digo que hoy es lunes, lo que puedo inferir de manera necesaria, que siempre va a ser la misma conclusión y no podría variar o ser diferente, es que si hoy es lunes, ayer necesariamente fue domingo.
No podría haber sido otro día. No es que en otros casos sería ayer martes, no es que en otros casos, si es lunes, ayer sería viernes, no. Si hoy es lunes, necesariamente ayer fue domingo. Ayer fue domingo. Ahí está. Entonces, esto es una deducción y no porque vaya de lo general a lo particular o viceversa. No, no, no. Reconocemos que es una deducción porque la conclusión es necesaria. Siempre que sea lunes, ayer será domingo. Así es. Ahora, esto es lo más importante, pero también podemos señalar o agregar lo secundario. ¿Qué es lo secundario? Lo secundario es decir que en este razonamiento se va de lo general a lo particular, a lo particular. Ya, eso es algo secundario que puede servir, pero no es tan relevante como esto. Ahora, ¿esto ha sido pregunta de examen de admisión? Por supuesto que sí. Recuerda, las preguntas de examen de admisión parecen adivinanzas. Te presentan la siguiente pregunta. Dicen, ¿no? Es un razonamiento que por lo general va de enunciados universales o generales a una conclusión particular. Pero además de ello, la conclusión que presenta tiene carácter de necesidad. Es necesario, siempre se da del mismo modo. ¿Qué tipo de razonamiento es este? Las pistas que te han ofrecido acaban de describir a lo que sería la deducción. Así de sencillo. Esto es lo que ha venido en examen de admisión. Un concepto básico de la lógica. ¿Correcto? Muy bien. Ah, ya, profesor, ya voy entendiendo. Profe, ¿y qué sería la inducción? La inducción también es una inferencia o razonamiento, pero esta se diferencia por el tipo de conclusión también. ¿Y qué tipo de conclusión presenta? ¿Qué tipo de conclusión presenta la inducción, profesor? Presenta una conclusión solamente probable. Una conclusión probable. Probable porque puede ser distinto en algunos otros casos. Un ejemplo, a ver, profesor, un ejemplito. Vamos a poner aquí un ejemplo. A ver, premisa 1. Si yo digo, mis padres me castigaron por escaparme, ¿no? Yo digo, si mis padres me castigaron por escaparme, entonces a mis compañeros también probablemente, porque es una posibilidad nada más, probablemente también los castiguen, o sean castigados. Los castiguen. Ya está. Muy bien, muchachos. ¿Por qué este caso de aquí es un caso inductivo? No porque vaya de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. No. Es simplemente una inducción porque si yo parto de la idea de que a mí me castigaron por escaparme junto con otros, con amigos, y yo concluyo de que, si a mí me castigaron, a ellos también, probablemente puede que les castiguen, porque en algunos casos puede que no. Esa es una inducción, simplemente porque la conclusión no es muy segura, es solo una posibilidad. Eso es lo que diferencia la deducción de la inducción. Ya está. Hoy está el tutor, mañana quién sabe. Ya. Hoy salió el sol, mañana posiblemente salga el sol. Así es sencillo, muy bien. Son inducciones. Muy bien, con esto pueden defenderse en examen de admisión que ha venido preguntas sobre estas definiciones básicas, ¿ya? Algo secundario para la inducción es decir que son razonamientos que van de lo particular a lo general, pues. Pero eso ya es algo secundario, Ya está. Muy bien, vamos a lo siguiente. Esa es una forma de clasificar o distinguir a las inferencias, pero no es la única. No, por supuesto que no. ¿Cuáles serían las otras, profesor? Vamos a ver. Hoy el profesor Saulo pasa tiempo obligado con nosotros. Mañana, quién sabe. Es verdad. Puede que por comer gelatina me despidan, ¿no? Es verdad, porque está prohibido comer en clase, ¿no? Puede ser, probablemente mañana ya no estén, o mañana les alquilen a otro padre. Muy bien. Vamos a ver ahora
la otra forma de clasificación. Ajá. A ver, vamos a ver aquí ahora la otra clasificación. Uy, vamos a ver a la clasificación según, vamos a ver aquí la clasificación según B, según el número de premisas, según el número de premisas, el número de premisas. Según el número de premisas. Ya, vamos a ver aquí cuáles son las inferencias que hay de acuerdo al número de premisas. Veamos, a ver. Ya. Aquí vamos a ver pues a las inferencias inmediatas y a las inferencias mediatas. ¿Y cuál sería la diferencia, profesor? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería la diferencia, profesor? Vamos a ver. Las inferencias inmediatas, muchachos, son aquellas inferencias donde, como su nombre dice, es más inmediato la conclusión que podemos sacar, es más sencillo. ¿Y por qué más sencillo? Porque hay menos cantidad de premisas. Profe, ¿cuántas premisas tiene? Para ser más exactos, las inferencias inmediatas presentan una sola premisa. Las inferencias inmediatas presentan una sola premisa. Un ejemplo, profesor. A ver, un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, premisa 1, yo digo, a ver, vamos a poner aquí, Miguel está soltero. ¿Qué puedo inferir? Concluyo entonces de que Miguel no está casado. Claro, en este caso, como puedes ver, partiendo de una información, saco inmediatamente una conclusión, una inferencia inmediata, porque parto de una sola premisa o se presenta una sola premisa. En cambio, la inferencia mediata es más complejo y digamos, toma más tiempo sacar una conclusión. ¿Por qué? Porque ya no solamente presenta una premisa, presenta dos a más premisas. ¿Correcto? ¿Y cuáles son? Ejemplo. Las premisas mediatas son las siguientes. Vamos a poner aquí premisa 1. A ver, inferencia común clásica. Todos los hombres, ¿qué son todos los hombres? Todos los hombres son fieles, por supuesto, fieles. Así es. Premisa 2. Por ejemplo, Sócrates es un hombre. Ah, ya, profesor. Si todos los hombres son fieles y Sócrates es un hombre, entonces, conclusión, Sócrates es fiel, por supuesto. He sacado una conclusión, pero partiendo de dos premisas. Entonces, esta es una inferencia mediata. ¿Puede haber más premisas, profesor? Por supuesto, puede haber muchísimas más. Por ejemplo, está el caso del silogismo hipotético puro.
¿A qué se le llama el silogismo hipotético puro? A un silogismo muy conocido en el ámbito formal por presentar la siguiente figura. Básicamente dice, si se da P, entonces se da Q. Si se da Q, sucede R. Si se da R, sucede S. Conclusión, es como si simplificáramos. ¡Sua! ¡Sua! Si se da P, entonces se da S. Ah, ya, profesor, ya entendí. Claro, y esto a nivel gramatical se puede presentar con el siguiente ejemplo. Si estudias, entonces ingresas a la universidad. Si ingresas a la universidad, entonces serás un profesional. Si eres un profesional, vas a ganar mucho dinero. Conclusión, si estudias, ganarás mucho dinero. Así se construyen los razonamientos del silogismo hipotético puro. Pero como puedes ver, como tiene tres premisas, incluso puede haber más, estamos ante una inferencia mediata. ¿Correcto? Ya. Eso no ha preguntado hasta ahora San Marcos, pero igual te lo recuerdo y te enseño para que puedas tenerlo en cuenta y no te tomen por sorpresa, como ha pasado en este último simulacro, que habían algunos términos que muchos no conocían. Cosa que no quiere decir que no se les haya enseñado. En realidad este tema se suele ver también en aritmética, donde se estudia lógica proposicional o simbólica. Ya. Vamos continuando con la teoría para que no nos gane la hora, Vamos avanzando hasta ahí. Luego toca falacias y ahí se acaba el tema, señores. Se acaba, es nuestra última clase, de aquí hasta San Marcos. Ya no nos vemos sino en San Marcos, hijos míos. Ya. Así es. Ya no los quiero volver a ver aquí, que sea en San Marcos. Batería baja, dice. Uy, ¿qué pasó? Ah, se desconectó. Ajá. Ya. No me abandones otra vez. No me abandones. En las tomas, así es, en las tomas cum, así es. Nos vemos en las tomas cum. Pero ustedes son de ciencias, ustedes son de ingeniería, ustedes no hacen tomas, no. Ustedes toman, que es distinto, tomas no hacen, toman, que es distinto. La verdad. Mira, tú, ingeniero químico, vas a crear tus propias bebidas. Furloco con vino, como en la agraria, ¿no? Los de industrial crearon el maracu, ¿no? Hasta San Marcos fue una buena aventura y viaje estar en este mismo barco con ustedes. A un peluche porque no tengo a quién. ¿Qué? ¿Qué? Yo tomo y hago tomas, es verdad. Tú tomas, pero malas decisiones, y también haces tomas, ¿no? Así es. Lo caso, para eso se estudia, profe. La verdad. Los del D hacen tomas y los de la S toman. La verdad. Continuamos. Ya. Hablemos ahora de la diferencia, y esto también ha venido en examen de admisión. Hablemos pues de ABC. Hablemos de la distinción. ¿La distinción entre qué, profesor? Hablemos de la distinción entre dos conceptos que se suele usar como sinónimo, pero en realidad en la lógica no son sinónimos, se diferencian y hay que entender esa diferencia. A ver, profesor, ¿cuál es? Vamos a ver aquí. Aquí nos referimos a la diferencia entre verdad y validez. Vamos a poner aquí. ¿Cuál es, profesor, la diferencia entre verdad y validez? Y validez. Ya, verdad y validez. A ver, verdad y validez. Ya, profesor, ¿la diferencia cuál sería? A ver, muchachos, primero que nada, la verdad es una propiedad que se aplica,
a proposiciones. A proposiciones. O sea, solo las proposiciones pueden ser verdaderas. Y si no son verdaderas, son falsas. Pero entonces la verdad es una propiedad que reside hacia las proposiciones. Mientras que la validez no se aplica a las proposiciones. Entonces, ¿a quién se aplica? La validez es una propiedad que se aplica, a inferencias, Solo las inferencias, también llamados razonamientos, pueden ser válidos o inválidos. Ah, ya, profesor, entiendo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, en ese sentido, esa es la principal diferencia que ha venido en pregunta de examen de admisión. Ahora, algo más. Profesor, ¿en qué consiste la verdad? Ya sé que la verdad se aplica a las proposiciones, pero ¿cuándo una proposición es verdadera? Sencillo. Aquí se aplica el criterio clásico de verdad, que es la verdad como correspondencia. Se dice que una proposición es verdadera cuando se corresponde con los hechos del mundo. Un ejemplo, aquí vamos a ver entonces la diferencia de una proposición verdadera, verdad, de una proposición falsa, falsedad. De una proposición verdadera, de una proposición falsa. ¿Cuál sería la diferencia, profesor? A ver, veamos. La diferencia es la siguiente, escúchame bien. Las proposiciones verdaderas son aquellas que concuerdan con los hechos del mundo. Por ejemplo, si yo pongo aquí, la pizarra es oscura, esto es verdad. ¿Pero por qué es verdad? Porque concuerda con los hechos del mundo. Si aquí pongo la pizarra es blanca, esto es falso por el simple hecho de que no concuerda con los hechos del mundo. Entonces, las proposiciones son verdaderas o falsas dependiendo de la correspondencia. Ya, profesor, entiendo. Profe, pero ¿y la validez? ¿En qué consiste la validez? La validez ya es un poquito distinto. La validez no tiene que ver con la correspondencia con los hechos. La validez simplemente tiene que ver con presenta relación de coherencia. ¿Pero qué es esa relación de coherencia, profe? Todavía no entiendo. Ya, te lo voy a poner más sencillo todavía. Se dice que un razonamiento es coherente cuando cumple las reglas establecidas en la lógica. En otras palabras, se cumple las reglas de la lógica. ¿Cómo así, profe? A ver, un ejemplo. Ya, para eso quiero que vean la parte de aquí. A ver, por favor, la camarita. Chévere. A ver. Para terminar ya. Presten atención para terminar ya. Aquí. Vamos a presentar dos razonamientos. Donde un razonamiento es válido y el otro es inválido. Pero quiero que entiendas por qué uno lo es y el otro no. En primer lugar, ponemos aquí. Si estudias, entonces ingresarás a la universidad. Ingresarás a la universidad. Ya. Ya, profesor. Este es el caso 1, premisa número 1. Vamos a ponerlo con colores para que lo diferencien. Vamos a poner aquí con colores. Esta es premisa 1. Si estudias, entonces ingresarás. Premisa 2. Profesor, mi amigo Miguel ha estudiado, profesor. Ha estudiado. Si tu amigo ha estudiado, podemos concluir que entonces Miguel ingresó a la universidad. Claro, porque si estudias, entonces vas a ingresar. Miguel estudió, entonces ingresará a la universidad. Si nosotros queremos esquematizar esto de manera simbólica, cumple el siguiente razonamiento. Si se da P, entonces se dará Q.
Eso representa la premisa número 1. Premisa número 2. Profesor, sucedió P, sucedió el primer caso, Miguel estudió. Por lo tanto, podemos concluir que sucederá el efecto. ¿Cuál es el efecto? La conclusión. Ah, Miguel ingresó entonces, profesor. ¿Cómo se llama este clásico razonamiento? Se le llama el famoso modus ponendo ponens. ¿Por qué se le llama modus ponendo ponens? Equivale a decir, el modus ponendo ponens equivale a decir, la afirmación del antecedente nos conlleva a afirmar el consecuente. Si sucede P, necesariamente sucederá Q, partiendo del caso primario, que es la premisa 1. Entonces, este razonamiento es aceptado desde la lógica, es correcto. Y si lo que tú dices concuerda con este esquema lógico, esta regla lógica, es correcto, es válido. Ah, ya, profesor. Entonces, un razonamiento es correcto cuando cumple con las reglas de la lógica. Así es. Se dice que es válido o correcto también. Profe, y si no cumpliese, vamos a ver en el caso donde no cumpliese. Vamos a ver aquí el otro caso, que es muy similar, dice aquí. Si estudias, entonces ingresarás a la universidad, a la universidad. Ya, profesor, esa es la premisa número 1, Premisa número 2. Profesor, Miguel, mi compañero, ¿se acuerda del profe Miguel? Miguel ingresó a la universidad, profesor. La conclusión a la que yo llegué, profe, si él ingresó, entonces debe ser porque Miguel habrá estudiado, pues, profe. Miguel ha estudiado entonces para haber ingresado. Y eso, si lo queremos simbolizar, sería más o menos así. Si eso lo queremos simbolizar, sería más o menos así. Si se da P, entonces se hará Q. Oye, sucedió Q, el efecto debe ser porque sucedió P. Ah, ya, pero profe, ¿esto es válido desde la lógica? Lastimosamente, esto de aquí no es válido. Ah, ya, entonces lo de aquí es válido porque cumple la regla que se establece en la lógica y aquí es inválido porque no se cumple la regla establecida en la lógica. Así es, muchachos. Entonces, ¿la validez de qué depende? De la relación de coherencia y el cumplimiento de las reglas. Si quieren, para poder entenderlo de manera definitiva, vamos a poner un último ejemplo. Supongamos, hablando de fútbol, bueno, en general en cualquier deporte se puede dar, ¿no? Supongamos, reflexionemos acerca del fútbol. El fútbol se gana haciendo anotaciones llamados goles. ¿Y cuándo sucede un gol? Cuando el balón, la pelota, llega a entrar al arco. Pero ojo, no cualquier forma de que la pelota ingrese al arco es considerado un gol válido. Por ejemplo, si un sujeto agarra la pelota, un jugador agarra la pelota con sus manos y la lanza hacia el arco y ésta ingresa, será gol. ¿Pero será un gol válido? No, es un gol inválido. ¿Pero por qué inválido? Porque se hizo sin cumplir las reglas del juego, que es el fútbol. Ah, entiendo, profesor. Pero por otro lado, si el balón entra al arco siendo pateado, obviamente con una pierna, un pie, entonces eso sí cumple las reglas del juego, sería un gol válido. Entonces la validez siempre va a depender si se cumple con las reglas establecidas o no. Muy bien, hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí? Ya está. Ya está, listo. Que dice, no tienen tercera gelatina por si acaso. De hecho sí, hay como 6 gelatinas que me he comprado. Ya, verdad, tiene correspondencia con la realidad, validez, producción, congruencia sintáctica. Sí, listo. Bien. Listo. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a la pregunta número 3. ¿Qué marcarían? Ya con esto se resuelve la 3 y la 4 y las demás también, fácilmente. A ver, ¿qué marcarían? Para todos, profito. Cuando vengan a presencial, para la celebración de cachimbos, ahí los veo. Gelatina para todos. La 3, enanito. A ver. Claro, la clave sería enano.
porque la clave E justamente presenta esa diferencia entre verdad y validez, principalmente porque la verdad se aplica a las proposiciones y la validez simplemente se aplica a las inferencias o razonamientos. Ya. Intoxicación masiva en GC. ¿Te imaginas? Profesores denunciados por envenenar a todos sus estudiantes. Sería épico, ¿ah? Cualquier cosa fue de chill, muchachos. Bromita nomás. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. A ver, la pregunta 4. Ya, eso es algo que también está teniendo en cuenta San Marcos. Eso es algo más novedoso, pero igual lo vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicarlo. A ver, voy a borrar esto, ¿Dónde está la motita? Ahí ya. Ah, aquí está la botella. Ya. Que esto se para enredando, ¿no? Como recuerdo la última clase voy a romper el micrófono, muchachos. Para dejarlos recontraídos. Ya. ¿Ah, sí? ¿Te hacen pagar a ti? Sí. ¿Por qué? Porque yo he firmado un cargo con respecto a todo lo que está aquí. De verdad, suerte. Te enyucaron, básicamente. Oye, de verdad, ¿no? Seguro ya ha pasado antes, por eso te han hecho que seas más responsable a ti, me imagino. Pero... El profe me ha roto mi micrófono. ¿Ah, sí? Yo recordaba yo. Pero le hubieras dicho al profe, ¿no? ¿O no? Me he mencionado, pero no toman los resultados. Bueno, no, yo jamás he roto un micrófono. Y si los alumnos dicen lo contrario, están mintiendo. Son mujeres, seguro. ¿Ya ves? Ya, vamos por aquí. Vamos a hablar ahora acerca de los enfoques de la lógica, muchachos. Los enfoques de la lógica. Los enfoques de la lógica. ¡Ay, qué! ¡No! Yaris. Son muchachos. Fíchenlo. Ya fue, ya perdí. Ya hablemos ahora acerca de los enfoques de la lógica. 3 enfoques de la lógica. Enfoques de la lógica. Enfoques de la lógica. Veamos. ¿Dónde está? Aquí está. Uy. Hablemos de los enfoques de la lógica. A ver. Ajá, ya. ¿Cuáles son los enfoques que hay acerca de la lógica, profesor? Sencillo, hay 3 enfoques, muchachos, nada más. Vamos a hablar aquí el enfoque formal. ¿Cuál es el enfoque formal? Es aquellos
matemáticos, porque van a haber matemáticos, intelectuales y también filósofos, quienes se van a interesar en la lógica, pero ¿cómo? Se interesan en la estructura formal, se interesan en la estructura formal, pero además de la estructura formal y el cumplimiento de las reglas lógicas. Claro. En otras palabras, los lógicos con el enfoque formal quieren usar a la lógica como una forma de analizar, examinar los razonamientos para determinar su validez. Y eso depende de qué, de si presentan estructura, eso depende si cumplen con las reglas de la lógica. Así es sencillo. Ya, profesor, entiendo, pero hay un detalle más. Obviamente no es el único enfoque. Está el otro enfoque llamado B, el enfoque material. Y el enfoque material surge ante la excesiva tendencia formalista, porque el enfoque formal deja de lado la correspondencia con los hechos materiales. O sea, vamos a poner aquí, el enfoque material se interesa, ¿en qué se interesa? Se interesa en la correspondencia, con los hechos materiales, Un ejemplo, profesor, para entenderle mejor. A ver, vamos a poner aquí un ejemplo, presten atención. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Mira, yo voy a construir un argumento. Yo voy a decir lo siguiente. Los delfines son rosados. Luego digo, a ver, vamos a poner el nombre de uno de sus compañeros. A ver. Ya que está de moda los Terians, ¿no? A ver, vamos a poner ahí el nombre de Javier, ¿no? Javier es un delfín. Ajá, es un Terian, ¿no? Conclusión, si los delfines son rosados y Javier es un delfín, conclusión, Javier es rosado. Profesor, ¿cómo sabe usted? Sospechoso, profe. ¿Cómo lo sé? Sin necesidad de verlo, solamente razonando. Yo razono, si los delfines son rosados y Javier es uno de ellos, entonces Javier también debe ser rosado. Y esto es válido. ¿Por qué es válido, profesor? Simplemente es válido porque cumple con un razonamiento y una estructura formal aceptada. Si se da P, entonces se da Q. Se da P, por lo tanto se da Q. El famoso, otra vez, modus ponendo ponens. Esto, concuerda con esto, es válido. Ese es el enfoque formal. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, si bien esto concuerda con una regla lógica, no concuerda con la realidad. Es ahí donde surge el enfoque material. El enfoque material sostiene de que la lógica no solamente debe enfocarse en el cumplimiento formal de las reglas, sino en la correspondencia con los hechos materiales. Esto de aquí no solamente debe enfocarse en cumplir con el modus ponendo, sino que debe tratar de representar a la realidad que no lo cumple. Pero lo más importante y lo que ha sido más pregunta examen de admisión es el enfoque pragmático. El enfoque pragmático, muchachos, viene de la palabra prato, que significa acción, que significa utilidad o función, ¿correcto? Entonces, el enfoque pragmático es un enfoque de la lógica donde a la lógica ya no se la comprende como un examen de validez, sino simplemente se interesa en la lógica como una herramienta de persuasión. Se interesa en la lógica como instrumento de persuasión, o convencimiento,
en todo. Ya. Un ejemplo, profesor, a ver, para comprenderle mejor. Bien, vamos a poner un ejemplito. Miren, hay una película llamada, quizás la han visto, quizás no, a ver, voy a preguntar. Hay una película llamada Días de Ira. Esta película inicia con una escena un tanto trágica, ¿no? La escena es que un ingeniero que conoce mucho de tecnología es, digamos, es interrumpido en su casa por dos delincuentes que obviamente lo toman por sorpresa y lo terminan reduciendo y noqueando, ¿no? Este se desmaya, pero previamente, minutos antes de desmayarse, ve la cara de los delincuentes que lo han golpeado y lo han estado reduciendo. Y al quedarse desmayado, estos empiezan a robar su casa, se encuentran con la esposa del sujeto, le terminan haciendo daño, a él y a su hija las terminan matando, ¿no? Entonces, días después a lo sucedido, el sujeto entra en un juicio porque capturaron a los delincuentes. Y en el juicio él va como testigo y como testigo dice: yo señalo de que ellos son culpables porque los he visto con mis propios ojos antes de que cometan el delito. Y paradójicamente el juicio lo termina perdiendo. Y él discute al final con su abogado y dice: pero ¿cómo es posible que si yo los he visto señalen de que son inocentes? Y su abogado le da unas palabras muy crudas, pero que se aplican muy comúnmente en el derecho. Y él le dice: en derecho no importa lo que tanto sabes o qué tanto sabes, no importa la verdad. Lo que importa en el derecho es qué tanto puedes demostrar. Puede que sea cierto, tú sabes y ellos son los culpables, pero si no puedes demostrar y persuadir, convencer al público, al jurado y al juez de que ellos lo son, pues no van a considerarlos culpables. Entonces ahí nos invita a reflexionar acerca de la lógica, porque los abogados usan argumentos, los abogados usan la lógica. ¿Pero tú qué crees? ¿Que los abogados usan la lógica como una forma de buscar la verdad? No, los abogados usan la lógica como la forma de construir argumentos que buscan persuadir al público y al juez. Ya sea buscan persuadir de que su cliente es inocente o buscan persuadir de que el otro a quien están acusando es culpable. Entonces, la lógica ya no es entendido como un instrumento o una ciencia que busca la verdad. La lógica, desde el enfoque pragmático, solamente va a ver a esta como un instrumento, ¿correcto? Como un instrumento, y un instrumento que se usa para persuadir y convencer. Es aquí donde surge la filosofía llamada teoría de la argumentación de Toulmin y Perelman. ¿Qué es lo que destaca de Toulmin y Perelman? Que ellos van a señalar de que en el ámbito cotidiano, la lógica, por lo general, se usa de esta manera más que como creían los del enfoque formal. Y piénsalo, claro, un niño cuando está con sus padres tratan de convencer a su hijo y argumentan para convencerlo, pero no están buscando la verdad, simplemente argumentan para convencerlo de que actúe como ellos desean o como consideran que es lo correcto. Es más, por ejemplo, yo puedo renunciar, sin embargo voy a recursos humanos y cuando trato de renunciar, me argumentan de que no puedo. O sea, los argumentos que me dan es para convencerme de que no puedo renunciar en otros aspectos. Por ejemplo, cuando tu tutora conversa contigo, va a argumentar, pero ¿va a argumentar buscando la verdad? No, va a argumentar simplemente tratando de convencerte, persuadirte de que debes esforzarte más para poder ingresar. En ese sentido, todos recurrimos a la lógica, por lo general, pero más que nada como un instrumento de persuasión o convencimiento. Es ahí donde surge la teoría de la argumentación y con esto pueden responder la pregunta número 4, ¿correcto? Ya está, delfín. Puro Javier, dices, puro Javier, puro delfín. A ver, vamos a ver. Ese Javier todo un terian, ¿eh? Ya. La nueva retórica de Perelman pretende rehabilitar la retórica clásica menospreciada durante la Edad Moderna. Claro, en la modernidad criticaron duramente a la retórica de los sofistas y obviamente hicieron quedar mal a los sofistas, porque justamente en la retórica no hay una verdad absoluta. Por lo tanto, si no hay verdades absolutas, la discusión depende del convencimiento. Pero para los modernos como Descartes sí hay verdades absolutas que la razón puede captar. Por eso para ellos va a decir, no, la retórica es simplemente sofismas, argucias, engaños, ¿no? Entonces, en ese sentido, los filósofos actuales de Perelman y Toulmin van a querer retomar y revalorar a la retórica como forma o mecanismo de persuasión.
Para ello retoma la discusión aristotélica entre lógica como ciencia de la demostración y dialéctica y retórica como ciencia de lo probable. Claro, eso nos recuerda un poquito a esto. Aristóteles ya conocía las deducciones y las inducciones, pero Aristóteles se enfoca e interesa estudiar más en las deducciones llamadas silogismos porque éstas tienen una conclusión necesaria y segura, mientras que las inducciones serán menospreciadas por ser probables, pero suelen ser mucho más convincentes. Por eso mismo la retórica va a tener un nivel inferior ya que ha sido menospreciada. La retórica forma parte, por tanto, de la filosofía, ya que ésta no contiene demostraciones, sino argumentaciones. La diferencia entre filosofía y retórica es solo de grado, mientras que la argumentación retórica va siempre dirigida a un auditorio concreto y particular al que pretende persuadir. La argumentación filosófica se dirige a un auditorio ideal y universal al que intenta convencer. Persuadir y convencer son, pues, las dos finalidades de la argumentación, en general, que corresponden respectivamente la retórica y a la filosofía. Mientras la persuasión connota la consecución de un resultado práctico, la adopción de una actitud determinada o puesta en práctica en la acción, el convencimiento no trasciende la esfera mental. En otras palabras, convencerte es tratar de cambiar tus maneras de pensar y las ideas que tienes. Eso es convencerte nada más, se reduce al ámbito ideal. Pero en la persuasión, yo ya no solamente busco cambiar tus ideas, busco que cambies tus actitudes o comportamientos. Si el tutor, por ejemplo, hablando contigo, te termina convenciendo de que puedes mejorar y puedes ingresar y eso hace que estudies más, entonces es una persuasión porque ha cambiado no solo tu manera de pensar, sino tu manera de actuar también. Ya está. Se infiere que la neorretórica de Perelman está anclada al criterio de demarcación de cuño. ¿Cuál es la clave en la 4? La clave no es la D, por si acaso. Por favor, muchas gracias. Ya, ¿qué marcarían? Había 35 mensajes nuevos. Yo me quedé así. Oye, avisen, ¿ves? Yo digo, ¿por qué no responde? 35 mensajes nuevos recién me sale. Chale, ya, está bien. Clave, casita no es. No, casita no es. Es barco, pragmático. ¿Por qué pragmático? Porque obviamente para Perelman estudiar a la retórica es estudiarla para entender cuáles son sus propósitos o fines. Y sus principales propósitos es persuadir o convencer. Ya no se usa a la lógica y a la retórica como una búsqueda de la verdad. No, es un enfoque pragmático. Muy bien. Ya, todo lo demás se resuelve con falacias. A ver, les doy unos minutos mientras voy señalando las diferentes falacias que faltan y con eso terminamos la clase, muchachos. Así es sencillo. Nuestra última clase. ¿Por qué, profe? ¿Porque se acabó el ciclo? No, quedan 8 semanas todavía. Según temario sí son 8 semanas, pero quedan todavía 2 semanas. Es que ellos son el ABC, ¿no? Verdad. Todavía tiene una semana más. Sí, pues eso no cuenta ya, no cuenta, ya sí, ya no cuenta ya. Bueno, con ustedes sí son 2 semanas más, pero ya sin teoría solo sería resolución de preguntas, ¿no? Es 2 semanas con el área nada más. Ajá. Una semana con el BC. Ajá. Ya, así es. Hablemos entonces aquí de las falacias no formales. Vamos a ver aquí entonces las falacias no formales. Hablemos entonces aquí de las falacias no formales. A ver. Las falacias no
formales. Las falacias no formales. ¿Vale? Ay, ay. Partamos 1, definamos. 1, 1, 1. A ver, ¿qué son las falacias no formales? Veamos. Ya. Las falacias no formales, muchachos, son definidos como razonamientos, pero razonamientos inválidos. Razonamientos inválidos, ¿correcto? Razonamientos inválidos. Pero lo más importante de las falacias no es que sean inválidos. Lo más importante de las falacias es que parecen lo opuesto. A pesar de que son inválidos, parecen ser válidos, pero aparentan ser válidos. Esto es lo que más llama la atención de las falacias. Parecen ser válidos. Y como las falacias parecen ser válidas, eso las hace muy convincentes y persuasivas. Por ello son muy persuasivas o convincentes. O sea, pueden ser aceptadas por el público. Claro, si yo te digo, oye, te voy a engañar, es fácilmente anticipable de que te voy a dar una información incorrecta. Pero si yo te miento, la mentira puede parecer una información aceptable, pero en el fondo es inválida. Entonces, justamente para poder comprender siempre el concepto de falacia, recuerden este ejemplo. Por algo Basadre eligió el nombre de prosperidad falaz para referirse a una época de nuestra historia. ¿Por qué en lugar de referirse como prosperidad falaz, simplemente no le puso prosperidad falsa? Es que Basadre quería resaltar que fue una época de apariencias. ¿Por qué? Porque si decía que era una prosperidad falsa, era una prosperidad donde todos sabían que no estábamos prosperando. Pero al contrario, le llamó prosperidad falaz porque era una época donde la gente creía y aparentaba que estábamos progresando, pero en el fondo no era así. Entonces, lo más importante de la falacia es su nivel o su característica de apariencia. Es una falacia porque parece ser válida, pero en el fondo es inválida y eso la hace muy convincente o persuasiva. Entonces, veamos aquí las distintas falacias que comprenden a este género. Hablemos entonces de la falacia ad populum, la falacia ad misericordiam, la falacia ad misericordiam, la falacia ad baculum, la falacia ad hominem, el ad hominem, la falacia ad verecundiam, la ad verecundiam, además del ad verecundiam, la falacia ad ignoratiam, Además de estas falacias está la falacia de causa falsa, también el hombre de paja, las falacias que se producen por un mal empleo del lenguaje, como cuáles, la falacia de equívoco, la falacia de anfibología, la falacia de acento o énfasis, composición, división, entre muchas otras más. Son 120, 130 falacias. Obviamente no vamos a poder ver todas, pero vamos a ver las más comunes y explicar sus principales características, ¿vale? A ver, veamos aquí para señalar. Recuerdo de las reuniones no formales para un debate en el colegio me sirvió mucho y acabé fregando algunos argumentos de mi profesor.
sirven demasiado hasta para la vida. Es verdad, así es. Ahí te das cuenta de que, por ejemplo, tú aprendiste de lógica no para buscar la verdad, simplemente para ganar debates y mostrar que la otra persona no argumenta de manera muy convincente, ¿no? Al menos desde un enfoque pragmático. Me dio risa un caso en Europa, cambió un método de crianza de vacas lecheras y para carne. 2 equipos trabajaron para lograrlo. El equipo 1 hizo protestas y tomas, el 2 investigó y argumentó para convencer a los empresarios. El equipo 1 argumentaba que el equipo 2 no hizo nada porque eran autistas. ¿Qué es un debate? Un debate es una práctica donde se comparten ideas y se buscan examinar estas ideas, o más que ideas, argumentos, ¿no? Ya, pero concéntrense aquí para poder terminar. A ver, miren. La falacia ad populum se presenta en 2 casos, muchachos. Primer caso, la falacia ad populum se presenta cuando se apela a la opinión de la mayoría. A la opinión de la mayoría. Un ejemplo, a ver, profesor, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy presidente del Perú. De hecho, ¿dónde está? Ahí te los voy a mostrar, ¿no? Me han hecho otra vez un sticker de mis queridos estudiantes. Ya, te los muestro. Ya, supongamos que ahora que todos pueden ser presidentes, yo también llego a ser presidente. Pues, ¿no? Ya, cosa que no debería pasar y no deberían dejar que pase, ¿no? Ya, entonces, supongamos que yo llego a ser presidente. Entonces, llego a ser presidente y yo quiero legalizar la marihuana. Y no solo eso, quiero convencerlos a ustedes de que apoyen mi proyecto, ¿correcto? Claro, entonces en ese sentido voy a argumentar, pero voy a argumentar usando falacias. Y una de las falacias que podré usar es la falacia ad populum. Apelo a la opinión de la mayoría. Yo en un discurso a la nación les digo, ¿no? Queridos compatriotas, Uruguay ya legalizó la marihuana, Chile ya legalizó la marihuana, cosa que no puede pasar, pero es un caso hipotético. Y te voy señalando de que todos los países latinoamericanos ya legalizaron la marihuana. Solo nos faltaría a nosotros, como los demás ya lo hicieron, nosotros también tendríamos que hacerlo. Eso no es una justificación para legalizar la marihuana, pero muchas personas aceptarían esto y serían vistas convencidas o persuadidas de apoyar mi proyecto. Es ahí donde te das cuenta de que las falacias, por más que no sean correctas o válidas, funcionan para persuadir y convencer. Y sí, suelen hacerlo. ¿Tú lo hacías o no? Claro, cuando ibas a tu mamá le decías, mamá, quiero ir de viaje. Tu mamá decía, no. Decías, mamá, pero mis amigos también van a ir. Eso no es un argumento, es una falacia. Pero muchas veces tu mamá se veía convencida, ¿no? Decía, es verdad, sus amiguitos están desarrollándose, mi hijito no. Ya está bien, hijito, te voy a dejar irte. Es convincente muchas veces. Y es persuadido a las personas, ¿no? Ya, ahí a cargo, a ver, les voy a mostrar algunas de las manualidades de mis compañeros, mis estudiantes, digo, ¿no? ¿Dónde está? Yo no sé cómo hacen esto, ¿eh? ¿Desde cuándo usan tan bien la tecnología? Para eso sí son buenos, ¿no? Pero para estudiar, futuro presidente, voten por mí. Próximamente. Ay, mi símbolo, ¿no? Un churro. Voten por el churro, voy a poner ahí. Ya, pero ojo, no es la única forma de comprender a la falacia ad populum. También hay otras falacias. Está la falacia ad populum tiene otra forma también de presentarse. También se presenta cuando se apela a las emociones, Un ejemplo claro es cómo es que muchos líderes políticos han querido convencer a la población de apoyar guerras. Supongamos, yo me vuelvo presidente, estoy aburrido y quiero hacer una guerra simplemente porque estoy aburrido. Entonces busco persuadirlos a ustedes de que apoyen la guerra. ¿Cómo hago? Apelando a sus emociones. Les digo, queridos ciudadanos, ustedes que han nacido en esta hermosa tierra, ustedes que tienen aquí a su familia, no pueden quedarse así, tienen que defender la patria. Por ende, tienen que apoyar la guerra que yo quiero iniciar. Tú eres profesor, no es muy lógico. Exacto, no es muy lógico, pero hay personas que son persuadidas. Es por eso que tú verás que ahora actualmente, pues, en TikTok, en los streamers, hay muchos streamers que están diciendo, yo ya elegí, yo ya decidí mi voto, voy a votar por tal candidato. ¿Es casualidad? No es casualidad. Obviamente se han vendido. Sin embargo, hay jóvenes que no razonan muy bien. Y al no razonar muy bien dirán, oye, si él los apoya, yo también debería apoyarlos. Caen siendo persuadidos. Entonces, en ese caso, nosotros, gracias a la lógica, podemos identificar
cuándo es válido, cuándo no es válido un argumento. Pero las personas que no conocen del tema piensan que es correcto lo que no lo es. Entonces, de dos maneras se puede presentar el ad populo. Ya, vamos de manera más rápida para ir terminando porque nos gana la hora. El ad misericordia es cuando se apela a la lástima. Se apela a la lástima, ¿correcto? Tratas de convencer, pero no con razones, sino causando lástima en la persona. El ad baculum es cuando se apela al miedo o fuerza, o correcto, o fuerza. Un ejemplo, profesor, esto venía en examen de admisión. En la pregunta de examen de admisión del bloque C había una conversación entre una señora y un secretario de la Universidad San Marcos. La señora le pedía algo a la universidad. Obviamente el secretario le decía, no es posible, señora. La señora quería convencerlo de que lo haga a pesar de que ya le habían negado. Y ella usó una falacia, le dice, ¿me vas a ayudar o voy a hablar con tus superiores para que te despidan? Está tratando de convencerlo de que le ayude, pero no con razones, sino tratando de generarle el miedo, amenaza o a través del poder de influencia. Entonces, esa es una falacia. La falacia ad hominem también se presenta de dos modos. 1, 2. Se presenta primero de forma directa o se presenta de forma indirecta. ¿Cómo se presenta de forma indirecta? Cuando se da de forma circunstancial, cuando se ataca al grupo al que pertenece un individuo y con ello termina afectando su imagen. Y la de forma directa cuando se ataca al individuo mismo, al individuo, ¿correcto? Ya está. La falacia ad verecundia es cuando las premisas apelan, pero apelan a una autoridad incorrecta o incompetente. Un ejemplo, profesor, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú sales del examen de admisión y luego de salir del examen de admisión empiezas a ver en tu celular o en algún lugar las resoluciones del examen que hacen las instituciones o academias para poder evaluar si tienes posibilidades de ingresar, si te ha ido bien o te ha ido mal. Entonces estás comparando claves y tu amigo te dice, oye, en la pregunta de filosofía, el 80, la clave es la E. Y tú no le crees y él busca convencerte. ¿Y qué te dice? Apela a una autoridad. Oye, si es la E, me lo dijo un profesor. Y tú le preguntas, ¿qué profesor? Un profesor de biología. Si bien es cierto, un profesor sí es una autoridad, no es una autoridad competente o adecuada para poder justificar un tema de filosofía. En ese sentido, la falacia ad verecundiam es cuando tratamos de justificar nuestras ideas, pero apelando a autoridades incompetentes que no corresponden al tema. Esa es la falacia ad verecundiam. La falacia ad ignoratiam es cuando se apela a la ignorancia, como su nombre se dice, a la ignorancia. La falacia de causa falsa es cuando se asocia de forma injustificada. La falacia de equívoco es aquella falacia que se da cuando presenta homonimia. ¿Qué es la homonimia? Dos palabras que se escriben igual, pero significan distinto. Un ejemplo, la palabra heroína. La palabra heroína y la palabra heroína se escriben igual, pero no significan lo mismo. ¿Cómo así? Son homónimas. Heroína acá se puede referir a una mujer que destaca por sus acciones heroicas, como Micaela Bastidas, y en este otro caso la palabra heroína puede referirse a una sustancia ilegal, una droga, una sustancia ilícita. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros usamos estas dos palabras que se escriben igual, pero significan distinto dentro de un mismo razonamiento, caemos en una falacia, como la falacia siguiente. Micaela Bastidas es una heroína, la heroína es una droga. Conclusión, Micaela Bastidas es una droga. Eso es incorrecto, porque hemos caído en una homonimia, ¿correcto? La anfibología, la palabra anfibología viene de la palabra anfi, que significa doble, y es una falacia donde hay doble interpretación, doble o múltiple interpretación, y eso hace que sea incorrecto sacar conclusiones, interpretación. La falacia de acento énfasis es cuando se resalta una frase para poder convencer. Claro, los periódicos suelen usar esto mucho. Cuando ellos sacan un
titular ponen en letras mayúsculas y grandes rojas una palabra en particular, porque al hacerla énfasis, al resaltarla o darle acento, suelen persuadir al público de algo sin que sea afirmado realmente. Es una falacia. Hay muchas más, sí, pero son las más convincentes. ¡Ay! ¡Qué miedo! Al toque sacaron una imagen mía. Bien, bien, me dejan recontra. Ingreso libre a la universidad, no más cicleros en un país profesional. Palabra de maestra. Hasta el discurso, ¿no? Se muere algún doctor, proceda a salir doctor en literatura. Así es, Caedina. Bien, bien. Ya está. Listo, muchachones, listo. Con esto ya se puede resolver todas las preguntas. Miren, les voy a dar las claves y quiero que me digan en cuál de ellas quizás quisieran más ayuda, porque todas las preguntas se resuelven sabiendo reconocer la falacia en el caso presentado. Es todo. Ya, a ver, vamos a ver. Les dicto ahí las claves. A ver. Aquí está. Como dije, latina. Muy buena, sexo gratis, ¿no? Pero si leemos bien, no están ofreciendo sexo gratis, sino dice, por la compra de un automático, ¿qué dice? Sea cual sea tu sexo. Sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Bien. Muy bien. ¿Dónde está? Vamos a ver. Bien. A ver. Vamos a ello entonces, muchachones. Bien, dicto entonces, nos habíamos quedado en la pregunta número 4, ¿verdad? Ya. Pregunta número 5. En la pregunta número 5 la clave es dadito. Profe, ¿pero por qué es dadito? Si nosotros leemos bien, estaremos dándonos cuenta que el político que está dando su discurso, en lugar de atacar los argumentos de sus opositores, simplemente ataca la imagen y credibilidad de la persona. Dice, ellos son estúpidos, ellos son ignorantes. Básicamente con eso no está atacando sus argumentos, sino a la persona. Es un ad hominem. Muy bien, 6 dadito. 7 dadito, 8 barquito, 9 dadito, 10 casita, 11 avioncito, 12 casita, 13 dadito, 14 nanito y 15 casita, muchachos, 15 casita. ¿Vale? Listo. ¿Hay alguna pregunta en particular que quieran que resuelva y explique más a detalle? Ustedes díganme para poder repito, no hay problema, repito, por supuesto. A ver, vuelvo a repetir. Nos habíamos quedado en la 4. Pregunta 5, dado. Pregunta 6, dado. Pregunta 7, dado. Pregunta 8, barco. Pregunta 9, dado. Pregunta 10, casa. Pregunta 11, avión. Pregunta 12, casa. Pregunta 13, dado. Pregunta 14, enano. Y pregunta 15, casita. ¿Vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos, para dar por terminada la sesión de hoy? Listo, entonces no hay más consultas, nos quedamos hasta aquí el día de hoy, muchachos. ¿Listo? Bien. Listo, nos vemos, hijos míos. Sería todo por el día de hoy. Al parecer entendí. No, sí, confía, Stephanie. Ustedes tienen que ir al examen con la idea de que están preparados. ¿Por qué les digo esto? Es muy común, muchachos, de que todos nosotros, incluyéndome en mi momento, cuando fuimos al examen de admisión, sentíamos que había muchas cosas que aún teníamos que aprender. Incluso quizás en el repaso sentías de que, oye, eso me había olvidado, eso otro, el profesor nunca antes lo había dicho, o mi otro profesor no me enseñó.
Es inevitable que siempre va a haber cositas nuevas por aprender. Uno nunca deja de aprender. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas el nivel para poder dar un buen examen e ingresar. Así que confíen en su capacidad. Psicológicamente eso les ayuda más que los conocimientos mismos a veces. Muy bien. Así es. Ya está. Acabó la visita paternal, ¿no? Así es. Ya pasé el miedo total, la confianza ciega, a ver en el examen anterior era fácil. Nos dio consejo de palabra de maestro y de padre, ¿no? Padre sustituto, así es. Pero como dicen, padre no es el que engendra, padre es el que cría. Soy padrastro de todos ustedes, ¿no? Ya, nos quedamos aquí, muchachos, cuídense. Vote por el churro, vote por la gelatina, ya saben. Ya, listo, nos vemos. Sería todo. Yo. Listo, mi estimado. Muchísimas gracias, maestro. Y listo, con esto damos por concluido